Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad, nos acercaremos a la obra de la editorial Coan, titulada Aristóteles, el arte de innovar, un manual de sabiduría clásica sobre innovación y pensamiento creativo. Tuve la oportunidad de conocer este libro en el año 2023, ya que los textos de esta editorial son breves en cuanto a su extensión, pero se centran en puntos claves del pensamiento de ciertos filósofos y pensadores sobre temas en específicos. Lo primero que tenemos que definir para tener claro es el concepto de cambiar. Según la Real Academia Española, cambiar es dejar una cosa o situación para tomar otra. También se puede definir como convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Incluso está la acepción de dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor. Teniendo presente que el cambio va de la mano con la innovación, innovar se define como mudar o alterar algo introduciendo novedades. Es decir, tenemos un punto de partida y en base a este lo mejoramos o cambiamos para convertirlo en algo nuevo. Lo interesante de la obra es que nos dice que Aristóteles se acercó de manera escueta al análisis de los conceptos de cambios e innovación, porque en su obra física más se centró en el aspecto lógico que en el fondo, puesto que renegaba el planteamiento de Parménides de que el cambio no es posible en las cosas, por lo que Aristóteles plantea, y eso lo podemos ver en estos conceptos que se encuentran vigentes actualmente, que el concepto del cambio no puede tener lugar sin la existencia de un ente subyacente que será el sujeto de cambio. Es decir, tiene que existir aquel concepto o cosa física o intangible para que ésta devenga en algo nuevo. Teniendo eso presente, podemos pasar a analizar las condiciones necesarias para que se produzca, en primer lugar, la creación y al mismo tiempo la innovación. El momento eureka que vivió, según la leyenda, Arquímedes de Siracusa es utilizado en esta obra como una referencia para explicar los criterios necesarios para que se produzca el proceso de creación y cambio. Muy brevemente, el rey de aquel tiempo le encargó a Arquímedes la tarea de determinar si una corona recién adquirida estaba hecha completamente de oro puro o si había sido adulterada con otros metales menos valiosos, por lo que este gran inventor enfrentaba un desafío aparentemente imposible, ya que no podía dañar la corona para realizar las pruebas respectivas. Se dice
que la solución vino a él mientras se bañaba, al notar que el nivel del agua subía a medida que entraba a la bañera. Se dio cuenta de que podía aplicar este principio para resolver el problema de la corona, de manera que se podía determinar si la corona era de oro puro midiendo su densidad. Al sumergir la corona en agua, se calculaba su volumen y se compararía su masa conocida con su volumen desplazado de agua. Si la corona era de oro puro, debía desplazar una cantidad específica de agua correspondiente a su masa. Si ésta se encontraba adulterada con otros metales más ligeros, desplazaría menos agua de lo esperado. De este momento, que hoy en día lo podemos considerar una metáfora e inclusive una leyenda, podemos extraer que ciertos entornos estimulan el pensamiento creativo, por lo que es necesario que se den ciertas condiciones que pueden ser internas o externas, individuales o colectivas, personales o sociales. La innovación ocurre cuando las personas disponen de la libertad y los recursos para echar a volar el pensamiento creativo. Para que surjan las conexiones creativas, los pensadores necesitan fluir, y una forma de lograrlo es tomar distancia y cambiar de perspectiva. En primer lugar, lo que hay que hacer es tener un momento de profunda comunión con el objeto de estudio, y después un momento de distanciamiento de él. También es necesario compensar la concentración con la dispersión, de tal manera que emerjan nuevos puntos de vista e ideas creativas. Tal y como la leyenda de Arquímedes, bajo condiciones adecuadas, condujeron a una innovación que hoy conocemos como el principio de Arquímedes. Esto nos lleva a otro concepto clave, que es el principio de disrupción. Según Heráclito, espera siempre lo inesperado o nunca lo lograrás. Para innovar es indispensable no solo seguir las tendencias, sino oponerse a ellas. La obra nos señala que esto puede ayudar a que el público, llámese a nivel de mercado o dependiendo del producto que esté buscando crear o innovar, vea una alternativa atractiva a la cual recurrir. Por lo que es indispensable la competitividad. La obra nos habla de un proverbio platónico: la necesidad es la madre del ingenio. Si se promueve que las personas compitan entre sí en igualdad de condiciones, pueden crear alternativas fascinantes y encontrar soluciones a problemas profundos, de manera que todos buscarán desde diversos puntos de vista y con sus conocimientos formas de llegar al final que se desea alcanzar. Por último, es importante mencionar que la innovación puede tener, además de usos, abusos, porque el exceso de esta puede contribuir a perjudicar al ser humano. Según cita la obra, al escrito de Aristóteles sobre las constituciones en su libro Política, el ser humano es insaciable por naturaleza. Al principio es feliz, con un subsidio de 2 óvulos,
pero en cuanto se acostumbra desea más y más. La naturaleza de los deseos es no saciarse nunca, y la mayoría de las personas viven para satisfacerlos. Teniendo esto en cuenta, educar a los ciudadanos sensatos de forma que no quieran excederse y evitar que los menos favorecidos puedan excederse, es decir, mantenerlos bajo control sin tratarlos injustamente, es una medida más eficaz que regular la propiedad. Con esta reflexión podemos concluir de que la innovación es poderosa en cuanto a que facilita la vida. Sin embargo, se deben tomar precauciones de manera que no se cree únicamente una sociedad extremadamente consumista. Y no hablamos únicamente de productos físicos, sino también inmateriales, ya que el ser humano busca más y en esa búsqueda pierde su dignidad e incluso su integridad. Gracias por haberme escuchado. Si te gusta este tipo de temas, por favor suscríbete al canal y compártelo para seguir abordando las obras y pensamiento de Aristóteles. Te espero la próxima.